Bueno, este es como que un taller esta es la presentación que hicimos en enero, cuando fuimos a Maracaibo a hacer una capacitación para las comunidades indígenas. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama Wikipedia en Wayuunaiki, y que es básicamente crear la enciclopedia desde cero en el idioma Wayuunaiki. Entonces, básicamente esta presentación. Ok. Bueno, la agenda básicamente, como les expliqué, es decir cuáles son los pilares fundamentales de Wikipedia, explicar cuál es la importancia para nosotros de editar en Wikipedia, no solamente ser lectores, y bueno, los primeros pasos en la edición. Vamos a dejarles algunas recomendaciones para que lo vayan haciendo en estas, creo que 2 semanas. Y bueno, siempre me gusta comenzar las presentaciones con esta frase que dijo Linus Torvald. Linus Torvald es el creador del sistema operativo Linux, que es la versión libre de Windows básicamente y de Mac. Y él decía cuando estaba creando ese tipo de ese software, es que la filosofía detrás del mismo era que dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores se vuelven obvios. Esto quiere decir que esta filosofía de compartir de pares, de edición en pares, lo que significa es que cada persona puede corregir errores, puede modificar y poder revertir cualquier tipo de cosa que vaya cambiando. Esta es como que la filosofía que está detrás de todos los proyectos libres, del software libre, y lo que está detrás de la enciclopedia. Una enciclopedia no clásica. Esto quiere decir que cualquier persona puede editarla, y, y la... Ah, por cierto, se metió alguien aquí ya. A ver si la puedo aceptar. Y de hecho, la primera versión de la enciclopedia Wikipedia, nació de una versión catedrática que fue como que evolucionando con el tiempo. Entonces, cuando se dieron cuenta los fundadores de Wikipedia que la edición cerrada, que solamente un número pequeño de personas podían verificarlo, fracasó, por decirlo de esa forma, la segunda versión, cuando todo el mundo pudo editarla, cuando todas las personas pudieron editarla sin ni siquiera contar con una cuenta, es cuando digamos que comenzó a crecer la enciclopedia como tal. Ok, lo primero es obviamente que es una enciclopedia no convencional. Wikipedia no es una colección de textos originales, no es un sitio para colocar capaz una tesis de grado, no es un sitio para colocar enlaces de internet. Está pensado para textos que tengan una relevancia enciclopédica. Más adelante voy a hablarles un poco de qué es la relevancia enciclopédica, pero eh, no es para capaz entradas de diccionario, para entradas pequeñas de diccionario, sino que tengan un contexto más amplio. Obviamente, debido a que Wikipedia no es una enciclopedia de papel, que no se tiene que imprimir en ningún sitio, sí se abren las puertas para que capaz se hayan entradas dentro de Wikipedia que nosotros las llamamos artículos de diferentes temas. Pero eso no quiere decir que está al principio que sea una enciclopedia, que sea para enseñar, que sea para que la persona tenga conocimiento de cualquier tipo de materia, cualquier tipo de área, en un principio básico. Aquí también hablo que no es un directorio de enlaces, no es un lugar para expresar opiniones. Esto es importantísimo para cualquier venezolano que esté en Venezuela o fuera de Venezuela, que Wikipedia no es un lugar para un foro de discusión, no es una red social, a pesar de que hay una comunicación dentro de los usuarios de Wikipedia, que espero la semana que tenga la parte práctica de explicarles más que todo cómo funciona. Pero toda conversación dentro de Wikipedia funciona para mejorar los artículos de Wikipedia. No hay una expresión de que, bueno, voy a hablar con Sara, si ella tiene una página en Wikipedia, un usuario en Wikipedia, para hablar de temas políticos, temas religiosos, temas culturales, no. Vamos a hablar sobre mejorar este artículo en base a fuentes, vamos a ver cómo arreglamos cualquier tipo de información dentro de Wikipedia. Y bueno, eso ha permitido que la comunidad dentro de Wikipedia sea un poquito más cordial de lo que se podrían encontrar en redes sociales. Está totalmente prohibido para un usuario decir groserías, insultar a otras personas. Eso, de hecho, es causal de baneo, de que te expulsen de Wikipedia. Y también es causal de baneo que te expulsen de Wikipedia si tienes como que una agenda detrás en la edición. Ahorita vamos a hablar un poquito de que no todos los usuarios que entran a Wikipedia, por supuesto, como un sitio libre, tienen el sentido de construir, sino bueno, muchas personas que se dedican a otros fines.
Y bueno, en ese sentido de que Wikipedia no permite expresar tus propias opiniones, hay una, digamos, un pilar fundamental, una convención, una política que fue creada por la misma comunidad que en el comienzo de la enciclopedia, que es que buscamos el punto de vista neutral. De hecho, el logo de esa política es una balanza que busca básicamente una balanza de objetividad. Y bueno, lo que intenta es que todos los artículos tengan todos los puntos de vista importantes sobre ese tema descritos en un artículo. Y yo lo explico así: si tú estás leyendo un artículo de Wikipedia sobre X tema y finalizas de leer el artículo, tú tienes que tener la sensación de que esa información no ha sido sesgada, esa información no está tendenciosa hacia un sitio o hacia otro. Eso es lo que busca el punto de vista neutral. Pero para eso se basa en otra política muy importante, que es las referencias. Básicamente, decir que Wikipedia no es una fuente primaria es lo primero que les explico a los profesores de la Universidad Central, de la Católica, donde me he reunido, porque existe como que esa fuente de facta de información que, bueno, vamos a utilizar Wikipedia como fuente. Pero dentro de los artículos de Wikipedia, ustedes van a ver que la mayoría de ellos, aunque hay muchos que no están, tienen referencias hacia otros sitios. Esas son las fuentes primarias de información. Son textos, son libros, son información de primera mano que sirven para nutrir a los artículos de Wikipedia. Sino básicamente los editores de Wikipedia se estarán inventando la información a medida que pase el tiempo. Entonces, esa no es la idea que está detrás de Wikipedia. La idea es que todos esos artículos de Wikipedia, toda la información que nosotros vertamos en Wikipedia, ya ha sido publicada por una fuente acreditada, una fuente verificable de primera mano. A veces es complicado en el contexto venezolano encontrar esas fuentes. Hay muchas fuentes en línea. De hecho, editores de Wikipedia utilizan más que todo tema de periódicos, de libros especializados, pero la mayoría, la mayor fuente de información, sobre todo para biografía, son notas de prensa, entrevistas, más que todo para demostrar que esa persona, que esa área de información es importante. Y bueno, coloco ahí en mayúscula que Wikipedia no es una fuente primaria de información, es decir, que toda información que tú vayas a colocar en Wikipedia tiene que haber surgido de un sitio en primera instancia. Y así los mismos editores se cubren las manos al, al, al salir por lo menos expuestos en la prensa o en medios de comunicación. Cuando dice Wikipedia dice esto, Wikipedia dice lo otro. No, es básicamente una fuente de un periódico, de una publicación que dice eso, y Wikipedia lo está reseñando con esa fuente primaria. Otra política, convención importante es que Wikipedia trabaja mediante el consenso. Consenso significa que para todas las ediciones que tú hagas en Wikipedia tiene que pasar por una suerte de revisión de pares para que esa edición, o sea, sea aceptada. En general, ese consenso es implícito cuando tú editas por lo menos la población de Los Teques, que es donde yo estoy ahorita, y colocas, bueno, Los Teques tiene 7 millones de habitantes. Tú tienes que, eh, tú probablemente te vas a encontrar con que alguien va a revertir esa información. En ningún sitio, en ninguna fuente de información, sea el INE, sea otras fuentes primarias, vas a conseguir que Los Teques tienen esa población. Y una vez que tú te das cuenta con que alguien te revirtió esa información, tú tienes que ir a una página de discusión, que es otra cosa que dentro de Wikipedia muchas personas no ven, sobre todo en la Wikipedia que está en la computadora. No estoy hablando de la que uno revisa en el teléfono o en la tableta, que tiene una página de discusión asociada a cada artículo. Cada artículo de Wikipedia tiene esa página de discusión para que los usuarios compartan básicamente discutan sobre los cambios que se van realizando en el artículo. Aquí coloco que Wikipedia no significa unanimidad, es decir, que si 99% de las personas tienen una opinión, pero solamente una persona tiene la opinión que es la correcta, en Wikipedia se va a seguir el consenso en base a la opinión que sea correcta. Entonces, es un tema un poquito complicado de entender, donde muchos usuarios se dan de encontronazos porque al final es difícil trabajar en consenso, es difícil llegar a un punto medio, sentarse a trabajar con distintas personas, sobre todo en temas de historia de Venezuela, cultura de Venezuela, donde hay muchas particularidades, muchas fuentes. Entonces es difícil llegar a ese punto medio, es difícil conseguir el consenso y conseguir un punto de vista neutral. Pero yo he visto que sucede una vez que ya sabes cómo trabajar las normas, cómo funciona la comunidad.
Ok. ¿Cuán importante es Wikipedia? Esto es básicamente la razón de ser de la asociación, de la fundación en Venezuela, es que existe un sesgo intrínseco muy grande. En este caso, hay una representación, digamos, minoritaria de puntos de vista, de culturas, de temas de historia, debido al el poco acceso que tenemos al Internet, las brechas que tenemos en cuanto a las mismas fuentes primarias de información. Y nosotros pensamos que Wikipedia, cuando hacemos las capacitaciones, cuando hacemos los talleres de edición, sirve como una forma de que esa información que no está en ningún sitio ya, sea visibilizada en Internet. Y una vez que estás en Internet, una vez que estás en Wikipedia, estás con referencias, que estás con todos los textos de información, esa información no solamente la vas a disfrutar tú, sino la va a disfrutar toda la comunidad y la va a disfrutar sus generaciones futuras. Entonces, debido a que si existe ese sesgo intrínseco, existe una representación irregular de grupos minoritarios. Ahorita les voy a hablar más que todo de los grupos con los que nosotros hemos trabajado. Nosotros pensamos que la importancia de Wikipedia radica en eso. Y a diferencia de otros medios tradicionales en este caso, de captación de conocimiento, como enciclopedias británicas, enciclopedias Salvac, entre otras, aquí tienes la oportunidad de tratar de mover un poquito la aguja y tratar de que esos temas sean más representativos. Y bueno, aquí me voy de lleno porque de nuevo es el taller que hice en Maracaibo. Nosotros tenemos contabilizado cuánta información hay sobre culturas autóctonas en Wikipedia y solo alcanza el 5%. El 5% de 100% de artículos que existen en Wikipedia. Y es más que todo sobre culturas autóctonas por lo menos de Estados Unidos, de Europa, donde hay un poquito más de fuentes primarias de información sobre esos temas. Para las culturas autóctonas latinoamericanas y venezolanas, en este caso, cultura, historia, geografía, la información es mucho menos obtenible. Entonces, digamos así, como nosotros trabajamos en base a que estas personas que en un pasado no tuvieron la información, no tuvieron esa capacidad de ser representados, tengan esta oportunidad en Wikipedia para tener esa plaza. Y bueno, en base a eso tenemos actividades de capacitación que son más que todo en vivo. Ahorita estamos haciendo estas capacitaciones en línea y todavía estamos batallando un poquito. Y las principales que tenemos, las principales que hemos realizado son sobre género. Tenemos una voluntaria que se dedica más que todo a tratar mujeres destacadas en la historia venezolana que capaz no tuvieron digamos, la reseña por medios tradicionales de comunicación en su tiempo, y nosotros tratamos de que esas personas estén representadas en Wikipedia. Ya hablé de lenguas indígenas, pero también hablamos mucho de derechos digitales. A la asociación civil hacer una asociación que busca el acceso libre al conocimiento. Un acceso libre al conocimiento implica que no debe haber ningún tipo de restricción de por medio para que ese conocimiento sea libre. Y lo que nos hemos dado cuenta desde la asociación civil es que hay muchos trabajos, obviamente, desde diferentes entidades públicas y privadas para que esa información de interés público, de nuevo, educación, salud, cualquier tipo de información que sea útil para Wikipedia, los proyectos hermanos, que sea libre y que se pueda subir a Wikipedia efectivamente. De hecho, nosotros hace 3 o 4 años hicimos una lista de todos los dominios gubernamentales y básicamente colocamos las licencias, que les voy a hablar un poquito más adelante de las licencias, pero básicamente el 80% de las licencias de distribución de esos sitios web, de la información que estaba en esos sitios web, era licencia básicamente de derechos reservados, que es un poquito contradictorio que un instituto público publique o haga sus publicaciones como derechos reservados cuando son pagadas por los ciudadanos, en teoría. Y bueno, aquí quiero hablar de los derechos de autor, cuál es la política que utiliza Wikipedia para los derechos de autor. Y es una licencia que se llama Creative Commons, que es la licencia que más le ha servido a Wikipedia para utilizar y reutilizar ese texto, inclusive con fines comerciales. Otra de los bits que yo tengo para cuando doy charlas en las facultades es que ustedes podrían, si tienen la posibilidad de bajarse Wikipedia, colocarlo en un CD o un DVD
y colocarse, no sé, en el pasillo de ingeniería, si eso todavía existe en la UCB, y vender ese CD de Wikipedia. De hecho, yo los animo a que lo hagan, porque Wikipedia no tiene ningún tipo de restricción para que esa información salga, o sea, para que esa información se distribuya. De hecho, nosotros lo que buscamos es eso. Y por eso mismo, cuando uno se convierte en editor de Wikipedia, cuando uno se convierte en colaborador de Wikipedia, uno tiene que tener muy en cuenta cuáles derechos de autor puedes utilizar para editar en Wikipedia. De primero y principal, copiar y pegar información de otro sitio web, de otra publicación, y directamente vertirla en Wikipedia sin ningún tipo de curaduría es totalmente restringido. De hecho, aquí coloco que no copies, no copies y pegues textos de otros sitios sin saber si esa licencia de esos otros sitios es igual a la de Wikipedia, que por lo general no lo va a hacer. Casos de periódicos, casos de publicaciones científicas, casos de libros, muchos de esos sitios van a tener derechos reservados. Y en ese caso que suceda, que es muy probable, lo ideal es que, lo ideal es que básicamente parafrasees la información. De hecho, Wikipedia también es como un laboratorio donde tú básicamente estás haciendo una investigación científica al editar artículos, porque vas parafraseando citas, colocando una referencia al final de la oración, tienes que tener un lenguaje, un manual de estilo enciclopédico, es decir, un inicio, un desarrollo del artículo y un final, que al final también a tu vida profesional te va a ser vital, sobre todo si vas a hacer una tesis de pregrado o posgrado. Wikipedia te sirve para eso. Y los derechos de autor y Wikipedia también te sirven para que, mira, concientices el tema de qué tipo de información tiene de verdad derechos de autor y qué tipo de información es libre para su uso. Ya les expliqué el tema de los derechos de autor de las organizaciones públicas, que en la mayoría de los países es de uso libre, de uso que puede ser reproducido en Wikipedia. También están temas de bibliotecas, de museos, de archivos, que también estamos trabajando con esas instituciones, tratamos de trabajar con esas instituciones para que liberen ese contenido para Wikipedia y que nosotros podamos utilizar. Y cuando hablo de que liberen ese contenido para Wikipedia, a veces hablo de capaz imágenes. Y hay un proyecto hermano de Wikipedia que se llama Wikimedia Commons, que es el repositorio más importante de contenido multimedia que existe básicamente en la web, de imágenes, video y audio. Y con esto lo que quiero decir que capaz, si lo que a ti no te nace es escribir, no tienes nunca, o sea, no has tenido la pasión nunca de escribir, hay otras formas de colaborar con Wikipedia que no necesariamente sea escribir, sino, bueno, tomar una foto, colocar un audio importante, un audio relevante, colocar un video relevante de interés público, de interés educativo en Wikipedia, de esa forma, en Wikimedia Commons. Bueno, los criterios de relevancia. Esto es muy importante porque básicamente de cada 3 talleres que yo doy de Wikipedia, hay por lo menos 2 en los que hay eh, cierta, digamos así, desinformación sobre lo que es la relevancia en este tema enciclopédico. Y yo lo pongo con este ejemplo. Si tú le preguntas a 5 venezolanos quién es o quién fue Simón Díaz, probablemente de los 5, 4 personas te van a decir más o menos quién fue. Esa es una suerte de criterio de relevancia en un tema de, bueno, una persona que fue relevante, una persona que es conocida no solo por sus pares, sino es conocida públicamente en Venezuela, conocida públicamente por las cosas que ha hecho. Eh, y es mucho más, o sea, se da mucho más al microcosmos cuando ves de las personas que más que todo utilizan Wikipedia como si fueran unas páginas amarillas. Cuando les hablé de que habían personas que utilizan Wikipedia para construir, también hay otras personas que están tratando de utilizar Wikipedia para que salgan básicamente en el primer en la primer resultado de búsqueda de Google. Y por eso la comunidad se ha vuelto como que muy atrincherada con cuáles son los criterios de relevancia de Wikipedia. ¿Quién debería, en este caso estoy hablando más que todo de biografías, pero quién debería tener un artículo en Wikipedia? Y bueno, se ha creado esta política que todavía es muy debatida. De hecho, ahorita eh, las últimas conversaciones que vi de la relevancia de enciclopedia se estaba hablando de los youtubers, de cuáles youtubers y cuáles instagramers eran los relevantes realmente. Entonces también es una política de relevancia que va como que creciendo a medida que crece la enciclopedia.
Y bueno, básicamente lo que dice estos criterios es que si esa persona es considerada una figura importante y ampliamente citada por sus pares, es decir, si es un artista musical y es citado por sus otros artistas musicales como sus influencias o algo así, esa persona probablemente sea relevante. Si esa persona es conocida por originar un concepto, teoría o técnica nueva. Esto, bueno, esto abarca cualquier tipo de área científica, área de ciencias sociales, área de investigación, en donde esa persona es básicamente alguien que ideó algo nuevo, una teoría nueva, eh, una, haya contribuido significativamente y de nuevo, haya sido citada ampliamente por sus pares para idear esa idea o teoría. O que haya creado un papel fundamental en la creación de un trabajo significativo. Puede ser una obra de arte, puede ser un artista que haya creado una obra de arte importantísima, o que haya recibido alguna mención o algún premio, una aplicación. Imagino que los creadores de todas estas aplicaciones que utilizamos todos los días tienen su artículo en Wikipedia porque, bueno, crearon esa aplicación que es utilizada por millones de personas. O bueno, una empresa, pero con una empresa, quiero decir una empresa que sea ya reconocida, no una empresa que capaz es un startup que tiene 2 empleados y 3 seguidores en redes sociales. Una empresa que sea relevante y que sea reconocida también por la comunidad. Pero no, estos criterios de relevancia hay que verlos caso por caso. Eh, en el caso de Venezuela, al haber pocas fuentes de por sí primarias, nosotros como asociación, de hecho, estamos siempre tratando de no saltarnos estos criterios de relevancia, pero que tratarlos de ampliarlos un poco. Por ejemplo, si estoy hablando sobre un escritor guayú, eh, las fuentes que pueda conseguir sobre ese escritor guayú son muy pocas en Internet y de hecho en físico muy pocas. Entonces, capaz con 3 o 4 menciones, capaz con cinco publicaciones importantes de esta persona, esa persona puede tener un artículo en Wikipedia. Y bueno, otro tema con, con las personas que se acercan a Wikipedia y que contribuyen con Wikipedia es algo que se llama el conflicto de interés, que básicamente lo definimos como no edites sobre algo con lo que tengas relación en Wikipedia. No edites sobre ti mismo si estás en Wikipedia, sobre la empresa en la que trabajas si estás en Wikipedia, si está en Wikipedia esta empresa o básicamente la universidad tampoco, pues porque eh, nosotros somos seres humanos y existe como que un sesgo dentro de nosotros que básicamente dificulta, no digo que no permite, porque yo he visto que hay casos, excepciones, donde sí las personas editan correctamente, pero en la mayoría de los seres humanos dificulta escribir objetivamente sobre uno mismo, sobre la familia, sobre el trabajo. Y este conflicto de interés se ve todos los días en Wikipedia sobre temas de que, bueno, este es mi club de fútbol, este es mi club de béisbol, y quiero hacer el mejor artículo que pueda sobre el club de béisbol. Y ahí estoy, de hecho, violando el punto de vista neutral porque estoy colocando cualquier tipo de, digamos, conversación o escrito laudatorio, tipo el mejor club de fútbol que existe en el mundo, y estoy evitando nada, las referencias primarias sobre ese tema. Se ve también sobre artículos de geografía, donde, bueno, yo quiero escribir el artículo sobre Maturín porque yo soy oriundo de Maturín, y lo que hago es un artículo turístico de Maturín, el más bello que existe, pero esa no es la idea detrás de Wikipedia, de hacer un artículo turístico. El interés en tener un artículo enciclopédico sobre Maturín es hablar de las cosas buenas de Maturín, pero también de las cosas malas de Maturín, y así como cualquier artículo de geografía que se encuentre. Y para esta persona este conflicto de interés no lo entienden muy sencillamente porque, bueno, no están relacionados con esas personas, o no están relacionados directamente con esa persona, pero están relacionados con ese sitio donde vive. Esta es una de las cosas más complicadas para cualquier editor de Wikipedia para entender. De hecho, a mí me llevó varios años. Yo, de hecho, los primeros artículos donde yo edité eran artículos de mi banda favorita, mi equipo de béisbol favorito y artículos de geografía de Venezuela. Y probablemente violé el conflicto de interés en muchos casos porque, bueno, quería resaltar más eso, porque eran las cosas que me interesaban. Luego comprendí que más bien le estoy haciendo un daño a la enciclopedia al tener esta visión por encima del punto de vista neutral y no estoy contribuyendo con que esa información sea publicada a futuro para diferentes generaciones. Esto lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando estemos en el taller práctico, cuando se vean de lleno haciendo un artículo enciclopédico y traten de editarlo sin que tenga ningún tipo de sesgo.
Y bueno, esta es básicamente el final de la parte teórica. Hay una política de Wikipedia que es de todas las políticas que existen, que dice ser valiente de editar páginas, que básicamente nos indica que perdamos el miedo, a que hay un botón de editar al lado del botón de- del botón donde puedes ver el artículo, sobre todo en las computadoras, en los teléfonos celulares es terrible, pero en la computadora puedes editar. Y mi recomendación, de hecho, para las personas que inician dentro de Wikipedia es que no editen de cero un artículo o que empiecen un artículo desde cero, sino que editen artículos que ya existen y vayan poco a poco corrigiendo errores ortográficos, colocando capaz una imagen en un artículo que no la tenga, eh, mejorando la sintaxis de un artículo. Hay diferentes formas de empezar a editar Wikipedia y que esto no se convierta lo que muchas veces también nos pasa que bueno, estoy como que obligado a editar Wikipedia ahora. No. Para mí Wikipedia, y por qué hago esto al final, es porque se convirtió en como que un hobby en donde en vez de capaz pasar 3 horas al día metido en redes sociales, discutiendo y sintiéndome triste por la situación del país, estoy en Wikipedia mejorando la enciclopedia y más que todo estoy como que entretenido conociendo algo nuevo. Existe una cosa que es el- la teoría de 6 grados de separación y en Wikipedia se ve tranquilamente que tú empiezas a ver un artículo de Simón Bolívar y probablemente termines en el artículo de la Segunda Guerra Mundial sin saberlo. Y ahí está como que la ventaja de utilizar Wikipedia. Siempre vas a conocer algo nuevo si estás dentro de Wikipedia leyendo y editando Wikipedia. Y bueno, esta es la parte del taller de edición. Lo que les voy a, más que todo, explicar la semana que viene, o la semana que tengamos la parte práctica. Lo que sí quiero que capaz hagan en el interín es crearse una cuenta de Wikipedia. Ahorita a ver si puedo compartir la pantalla para que vean cómo se crea una cuenta. Pero básicamente, nada, es igual que crear una cuenta de correo. Traten de, por favor, evitar su nombre y apellido por temas de seguridad de internet, de anonimato. Si pueden utilizar un sobrenombre u otro que no los identifique directamente, es preferible a crearse una cuenta así. Y bueno, otra recomendación que les quiero dar es, lo repetí varias veces, es mejor editar desde una computadora o una laptop, porque los teléfonos y las tabletas no soportan algo que se llama el editor visual, que lo van a ver la semana que tengan la parte práctica, y es básicamente imposible editar desde teléfonos y tabletas de forma cómoda. La computadora como que lo hace más fácil. Y sí me gustaría que si pueden visiten ayuda 2 puntos de introducción, déjame verlo, si lo tengo aquí abierto. Ok. Esta es como que el tutorial principal de Wikipedia. Está en es.wikipedia.org, wiki ayuda introducción, lo voy a copiar ahorita para que lo vean en el chat. Y básicamente pueden, les sugiero que vayan editando o vayan viendo el tutorial con el editor visual. No vamos a utilizar mucho el editor de texto, que es el editor antiguo. Y aquí, bueno, están los primeros pasos para editar, para referenciar, para colocar imágenes. Y bueno, básicamente las políticas que ya les expliqué algunas, el manual de estilo, y también hay video tutoriales. Entonces, esta página, a ver si lo coloco por aquí para que lo tengan. De todos modos, lo voy a mandar también por WhatsApp a Sara para que lo tengan. Para que vayan más que todo conociendo qué hay detrás de Wikipedia, que muchas cosas me he saltado. Esta es una introducción chucuta de cómo funciona Wikipedia. De hecho, yo siempre estoy aprendiendo todos los días algo nuevo de cómo el funcionamiento de Wikipedia y no espero que seamos como que expertos en la edición, pero sí que tengamos, mira, ya sé editar Wikipedia, ya tengo las herramientas para hacerlo con confianza. Y bueno, voy a terminar de compartir aquí la pantalla.